En el presente ejercicio, calcular la suma de cifras del siguiente resultado. Es una diferencia de dos numerales, ambos numerales 101 cifras cada uno. Primero, voy a generar la diferencia entre la cifra de las unidades de ambos números. Al a más 3 le tendría que quitar el a menos 5, porque es diferencia. Si al valor de la más el valor de 3 le quito, paréntesis, el valor de a menos 5. Sería en este caso el valor de la más el valor de 3. Realizando distributiva con el signo nos quedaría menos a más el valor de 5. Sucede que el menos a y el más a se cancela, entonces te quedaría el valor de 8. Este 8 viene a ser la primera cifra de la diferencia de estos numerales. En la siguiente diferencia vendría a ser a la más 3, le tendría que quitar el valor de a menos 3, a menos el valor de 3. Operando con el menos a los que están dentro del paréntesis, sería el valor de a más 3 en este lado, menos el a más el valor de 3. Menos a y más a se cancela y nos quedaría el valor de 6. Y como todas las cifras a partir de la cifra de las unidades son las mismas, es decir, aquí es a más 3, pero en este lado es a menos 3, a menos 3. Nos indicaría por tanto que sería 6 y de manera sucesiva hasta el numeral 6. Pero todo este numeral está elevado al cuadrado. La cantidad de cifras va a permanecer, van a ser las 101 cifras. Ahora, la manera de deducir sería en función a la cantidad de 6, porque los 6 son los que varían, sin embargo el 8 es un valor constante. El primer número para deducir vendría a ser 68, pero el 68 tendría que estar elevado al cuadrado. 68 al cuadrado me genera una respuesta de 4624. El siguiente numeral para deducir vendría a ser 668 y también elevado al cuadrado. El resultado de este numeral me genera un resultado de 446.224. Ahora tendríamos que deducir. Analizando sería que en esa parte hay una cifra 6, pero en el resultado hay una cifra 4 de manera inicial. Existen dos cifras 6, en el resultado dos cifras 4. Deducción. Existen en la respuesta tantos 4 como cifras 6 hay. En el ejercicio, el total de cifras son 101 cifras, pero si nosotros apartamos el 8, tendríamos que al total de cifras quitarlo una cifra. Quiere decir que hay 100 cifras 6. Al haber 100 cifras 6 en esta parte, en el resultado, también habrían 100 cifras 4. Indico de esa manera. La cantidad de cifras serían 100. Después del 4 sigue el 6 en cada uno de los numerales. Entonces aquí también sería el valor de 6. Ahora, otro detalle. Existen tantos 4 como 2. Existe un 4 en la respuesta y existe un 2. Existe 2 4 y existen 2 2. Existen 100 4 en la respuesta, habrían 100 cifras 2. Indicaríamos la cantidad de cifras en esta parte también sería el valor de 100. Cada uno de los numerales terminan en 4, por lo tanto este numeral también sería cifra terminal 4. Ahora, para encontrar la respuesta nos piden la suma de cifras del resultado. Tendríamos que sumar 100 veces el 4, que podríamos expresarlo como 100 multiplicado por 4. Sumado más. Al 6 yo lo podría agrupar con el 4. Ambos números sumados me dan respuesta 10. Más
100 veces el numeral 2. Y lo que tendríamos que hacer simplemente es efectuar el resultado. 400, 200, son 600, la respuesta vendría a ser 610. En la pregunta siguiente, si el numeral de 3 cifras multiplicado por cifras 9, pero estas cifras 9 que es 999 elevado a la 2000, el resultado de todo este producto me genera las cifras terminales 5, 6 y 7. La manera más rápida de desarrollar este ejercicio sería al numeral ale le voy a agregar tantos ceros como 9 hay. En el problema existe 3 nueves, por ello le voy a agregar 3 ceros. A este numeral le voy a sumar el mismo numeral ale. La suma de estos dos numerales por resultado vendrían a ser las cifras terminales 5, 6 y 7. Si las tres primeras cifras son 0, eso quiere decir que las cifras A, L y E vienen a ser los mismos valores que tengo por respuesta. El E tomaría el valor de 7, el L el valor de 6 y el A el valor de 5. Para que la suma sea 0 más 7, 7, 0 más 6, 6 y A más 0 más 5 me dé 5. Nos pide la suma. El A valdría 5, el L valdría 6 y el valor de E valdría 7. 5 y 6 es 11. 11 más 7, la respuesta vendría a ser 18. Para el siguiente ejercicio tendríamos que analizar la cantidad de cifras 3 y la cantidad de cifras 7. En ambos numerales la misma cantidad de cifras. Para deducir, por ejemplo, nosotros trabajaríamos en función primero a, si cojo una cifra 3, a ese 3 lo tendría que multiplicar por una cifra 7. ¿Por qué? Porque la cantidad de cifras de ambos numerales son iguales. Este producto me genera por resultado 21. Ahora, en el siguiente numeral tendría que aumentar la cantidad de cifras. Ahora ya serían 2 cifras 3 y a la vez serían 2 cifras 7. Este producto me va a generar como resultado 2541. 2541. Para el siguiente numeral tendría que aumentarle una cifra más. Ya no serían 2, sino serían 3. 333, pero tendría que multiplicarlo por 777. Y este producto vendría a ser el valor de 258.741. Ahora, pero nos damos cuenta que en el ejercicio, en el resultado del producto de los dos numerales, me dan a entender que necesito las dos primeras cifras y las dos últimas cifras. Para el caso del ejercicio voy a ubicarme a partir del segundo producto. ¿Por qué? Porque las dos primeras cifras vienen a ser 25 y las dos últimas cifras vienen a ser 41. Lo mismo sucede en el otro numeral. Las dos primeras cifras vienen a ser 25 y las dos últimas cifras vienen a ser 41. Por comparación, tendríamos que decir que el valor de AB lo tendría que comparar con el numeral 25 y que la cifra CD lo tendría que comparar con el numeral 41. El A debería de valer 2 y el valor de B sería 5. Reemplazando en lo que me está pidiendo el ejercicio, nos pide la suma del A más B. El A es 2
y el valor de b sería 5. Menos el valor de c, pero el valor de c vendría a ser 4. Menos el valor de d, que vendría a ser 1. Esto sería igual a... La suma es 7. La diferencia es 3. 7 menos 3, la respuesta viene a ser 4 para el ejercicio. En el siguiente ejercicio, encontrar el valor de 2x. Primero, analicemos. Las cifras de esta potencia son las mismas. Para poder comparar, de este lado también deben ser las mismas cifras como base y potencia. Lo que haría es darle forma. Primero, en la primera parte es x elevado a la x. Esto es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Yo lo podría expresar en raíz cuadrada de 2 como está, pero sin embargo el denominador, que es 2, lo podría expresar como la raíz cuadrada de 4, ya que la raíz cuadrada de 4 justamente es 2. Ahora, ambos factores tienen el mismo radical, por tanto yo diría que me quedaría de este lado x a la x. Y como los factores de la fracción tienen el mismo radical, yo lo podría expresar como una sola raíz. Y sería 2 sobre el valor de 4. X elevado a la x vendría a ser igual a la raíz cuadrada, simplificando mitad de 2, 1, y la mitad de 4 sería 2. Ahora, en el tema de teoría de exponentes, temas radicales, existe una propiedad donde en esa propiedad nos dan un radical n, por ejemplo, de un valor de a elevado a la m. Fácilmente ese radical lo podríamos convertir en potencia. Sería el valor de a la m, que es el radicando, y al exponente del a, que es el m, el índice de raíz pasaría a dividirlo. De acuerdo a ello, podría decir que me quedaría x elevado a la x vendría a ser igual, el radicando viene a ser 1/2. El exponente de este 1/2 viene a ser 1, pero el índice de raíz es 2, por lo tanto lo divido entre 2. Y ahí nos podríamos dar cuenta que esta potencia tiene los mismos elementos y esta potencia también tiene los mismos elementos. Por comparación, el x vendría a ser igual a 1/2. El x es 1/2, pero en la pregunta nos están pidiendo calcular 2 veces el valor de x, pero el x sería equivalente a 1/2. 2 y 2 se simplifica, la respuesta vendría a ser 1. En la pregunta 24, calcular el valor de m más n. Analizando nos damos cuenta que todos los términos son números impares consecutivos. Cuando nosotros tengamos siempre el producto de números impares consecutivos, recordemos que siempre va a terminar en 5 ese resultado. Pero todo ese numeral está elevado al cuadrado. Y eso nos genera como cifras terminales a m y a n. Ahora, recordemos que cuando un numeral termina en 5 y está elevado al cuadrado, las cifras terminales siempre van a ser 2 y 5. Y esto lo igualaríamos a las cifras terminales m y n. Por comparación, el m vendría a ser 2 y el n vendría a ser 5. En la pregunta, calcular la suma de cifras m más el valor de n. El valor del m viene a ser 2 y el valor del n vendría a ser 5. 2 más 5, la respuesta es 7.